Muchas veces, con algunas determinadas políticas mediáticas y comunicacionales, hay que andar explicando hasta lo que es obvio. Hace tiempo que están nerviosos y tratan de poner nerviosos a todos los argentinos, porque si se pusieron nerviosos ellos, pero muchas veces con las cosas que hacen, terminan poniendo nerviosos y mal al resto de nuestros compatriotas. Los que estamos en política tenemos el cuero duro y ya estamos acostumbrados. Pero la verdad que los argentinos y las argentinas se merecerían mejores medios de comunicación para que no los amarguen tanto, ni los irriten, ni los pongan tan histéricos a todo el mundo. Bueno, Gustavo, te veo con el buzo de River, igual te doy la bienvenida, sabes que te aprecio mucho, pero ya venís belicoso con ese buzo de River. Ahí está Gustavo Marangoni con nosotros, que es politólogo y analista político. ¿Cómo andás? A ver, no está saliendo bien el audio. Espera, Gustavo, no sé si chicos, ustedes lo escuchan. Tenemos un problema técnico con el retorno de Gustavo Marangoni. A ver ahora. Ahora sí, perfecto. Perfecto. Viniste con todo, ganaron 3 partidos, estás primero, ya venís agrandado por lo menos. Estoy agrandado, pero le expliqué en realidad la producción, que es de Boca, que estaba en el cumpleaños de un amigo y me sorprendieron con una indumentaria muy informal. Gustavo, bueno, vamos directo a la entrevista. La pregunta, ¿no? 2 actos por el Día de la Lealtad del peronista. Uno ayer más kirchnerista, hoy uno, si se quiere, más peronismo puro, si querés, más peronismo CGT histórica. Y te pregunto si el peronismo, más allá del momento que vive el gobierno, si el peronismo está atravesando una crisis también de identidad. Bueno, sí hay evidentemente una situación que queda reflejada no solo en la organización de 2 actos o 3, porque tendríamos que contar el de Cristina Fernández del sábado, ¿no? Entonces, de 3 actos. Y lo primero que uno podría destacar es que ese fenómeno tan caro a la liturgia peronista, que es la conducción, parece adolecer en este momento, parece no estar. Generalmente cuando el peronismo tiene una conducción nítida, bueno, habría un solo acto, un solo disertante en ese acto, un solo El famoso speaker. verticalismo Bueno, no peronista, es esto ¿no? Lo que vimos. El famoso verticalismo peronista. Si hay alguien que dirige, verticaliza y ordena todo el interior del peronismo. Hoy falta uno que hasta ahora era Cristina, pero de alguna manera se ha diluido su poder. Indudablemente, digamos, porque la carta es una manifestación mitad de poder, pero mitad de no poder, porque si tenés que hacer una carta, señalar que tuviste 19 reuniones, que en esas 19 reuniones con el presidente no lograste persuadirlo, y además esa carta tenía el propósito, entre otras cosas, de desplazar a un funcionario y correr a otro, de poder, pero también de debilidad. Evidentemente, este no es el peronismo de la época de Carlos Menem o la época de Néstor Kirchner, donde había un encolumnamiento, aunque se supiese que en ese encolumnamiento había diferencias, pero había liderazgo. Entonces, cuando entra en conflicto el problema del liderazgo y la conducción en el peronismo, hay un reflejo de otros problemas que tienen que ver, como también se manifestó post elecciones primarias, con el diagnóstico de la situación argentina y sobre todo, lo más importante, con el tratamiento que hay que darle a esa Argentina diagnosticada. ¿Qué está desgastado para vos en la sociedad en cuanto al apoyo popular que se le ha quitado y en gran manera, ¿no? Perdieron 4.800.000 votos si uno compara las elecciones del 2019 con las PASO recientes. ¿Está desgastada la figura del presidente? ¿Es Alberto el que se desgastó? ¿Es su gobierno? ¿O es esa ideología que representa el peronismo kirchnerista? Mira, Daniel, yo creo que en primer lugar, empezando por el más común de los lugares, las coaliciones son fáciles de hacer cuando son electorales, pero son difíciles de implementar para el gobierno. Esto que es lo primero que salta a la vista y hace referencia a la ingeniería con la que vos armás la coalición. Porque para competir electoralmente, bueno, tenés el propósito de vencer al adversario, pero cuando tenés que gobernar, tenés que distribuir lugares y espacios. Y acá lo que queda evidenciado es que esa distribución
de alguna manera es muy poco funcional para gobernar. Primero porque no es vertical, no es el ministerio X es para Daniel y Daniel puede elegir todos sus Sí, colaboradores en ese ministerio y lo elegimos a Daniel, suponte que te asignemos comunicación en virtud de tu profesión periodística porque es periodista y a Marangoni le damos el del interior porque es politólogo. No, en realidad a vos te pudo haber tocado algo que no tenía que ver necesariamente con tu función, pero teníamos que, entre comillas, pagarte políticamente. Tu segundo es de otro espacio. Lo propio pasa con mi ministerio y con otros. Entonces eso evidentemente genera dificultades que, agravadas por la situación económica y profundizadas por la situación de pandemia, bueno, generaron, entre otras cosas, ese resultado donde muchos que uno puede presumir que tradicionalmente votaban al peronismo, ahora ni siquiera fueron. claro. Y ahí viene una dificultad adicional. Y la dificultad adicional tiene que ver con el hecho de que la crisis, digamos, se manifiesta de tal modo que aquellos que tenían expectativas de un peronismo que les iba a devolver un estándar de vida, dijeron, mirá, como esto yo no lo tuve, no te voy a votar en contra, pero no te voy a votar a favor. Sobre todo se vio en la provincia de Buenos Aires, donde 900.000 de esos votos no concurrieron. No estoy diciendo que todos ellos sean de la coalición oficialista. Entonces se mezcla un poco de todo. El problema de conducción, el problema del armado, el problema de un gobierno que en muchos aspectos no estuvo a la altura de las expectativas de sus propios votantes y mucho menos de aquellos que se acercaron en el 2019 pensando que venía una versión mejorada, digamos una versión full, y se encontraron con la versión base. Claro. Ahora, Gustavo, ahí cuando vos analizás, lo hacemos los periodistas, también los analistas políticos, hablamos de la coalición de gobierno. Y a lo mejor esa definición responde a la pregunta que te hice hace un ratito sobre los distintos actos por el Día de la Lealtad. No es una coalición y no lo es porque son todos peronistas. Todos, cuando hablas con cualquier funcionario que integra el gobierno, se define como peronista. O sea, son todos el mismo partido político. ¿Por qué hablamos de una coalición entonces? Bueno, no todos son del mismo partido, porque fíjate que si vos veías imágenes de ayer, había una situación bastante atípica. El Día de la Lealtad veías jóvenes con las remeras del Che Guevara, veías a lo mejor el mensaje de Eve de Bonafini, que obviamente puede ser calificada de muchas maneras, pero no como peronista. Es decir, la fecha de ayer congregó apoyos, pero también críticas respecto, por ejemplo, a el tema del vínculo con los empresarios por parte del gobierno o las negociaciones con el Fondo Monetario Claro. Internacional. Además, Daniel, te diría que tampoco sería una novedad en el peronismo que haya distintas interpretaciones porque se trata de un fenómeno político que puede ser definido como polisémico, ¿no? Un significante que puede adquirir muchos significados que estarán vinculados de acuerdo a quién, cómo, dónde y en qué lugar lo interprete. ¿Cómo te imaginás el 15 de noviembre? De ahí en adelante, ¿cómo te imaginás este verano? Que muchos economistas dicen, va a haber una devaluación, puede haber un estallido, y hay una red de contención social muy fuerte en cuanto a plata que el Estado pone para contener los reclamos de los sectores más rezagados, pero muy pocos auguran un verano tranquilo. ¿Cómo te lo imaginás al gobierno desenvolviéndose en esa instancia? Yo te diría, para usar una palabra elegante, con estrés, porque vos tenés que resolver primero una situación política. Vos primero tenés que resolver el proceso de toma de decisiones que quedó a la vista en la primera semana posterior a las primarias, que está en dificultades, que evidentemente no alcanzan las bilaterales entre el presidente y la vice para poder resolverlo. Eso lo vas a tener que solucionar, porque es muy difícil que vos puedas establecer luego, como dicen algunos voceros del oficialismo, un acuerdo con la oposición cuando todavía no tenés un acuerdo dentro de tu propia casa política. Entonces, vas a tener que resolver esa cuestión que está vinculada a discusiones muy importantes de las que hemos visto en las últimas semanas algunos ejemplos. De allí, por ejemplo, la propia vicepresidenta señalando
el ajuste económico y el ministro de Economía, con cierta pedagogía, digamos, propia de Colombia, diciendo, bueno, no confundamos ajuste con déficit en reducción. Bueno, ahí tenés una diferencia de criterio, porque este fin de semana se vio nuevamente, Daniel. El sábado la vicepresidenta dijo, el peronismo y el propio Perón no dejó entrar al Fondo Monetario de la Argentina. Néstor les pagó y les dijo chau. Ahora, es más, hizo una cita de Goodbye Lenin, que yo la aplicaría para esto, porque diría, bueno, la Argentina 2021 no es la Argentina del 46-55, ni tampoco la Argentina del 2005 que le podía pagar al fondo. El fondo está para quedarse en tanto y en cuanto no hay posibilidad alguna de que la Argentina le pague ni en el corto ni en el mediano plazo la deuda, y lo que se está negociando precisamente es qué implica ganar tiempo en una negociación, qué es lo que hay que conceder, y yo te diría que hay dos cosas que el fondo te va a pedir sí o sí, con elegancia, pero te la va a pedir. Te va a decir, necesitamos que ustedes fortalezcan su nivel de reservas, que indirectamente supone una devaluación. Y lo otro que te va a señalar es, necesitamos que reduzcas el déficit fiscal, que no tiene otra lectura que el aumento de tarifas. Ahora, vas a tener que combinar estas dos medidas que inicialmente, de ser adoptadas, tendrían un toque recesivo, por lo menos durante unos meses del 2022, con la pretensión de un sector de la coalición que dice no hay que hacer ese tipo de concesión y hay que de alguna manera fortalecer la demanda para no caer en las recetas recesivas. Te quiero preguntar respecto a si vos sos optimista respecto a que el gobierno va a poder salir adelante, ¿no? Porque la crisis económica está. Vos sos economista además, evidentemente la situación económica, más allá del acuerdo con el fondo, el dólar está presionado, algunos hablan de una devaluación inminente. ¿Cómo ves que va? Y además ha sucedido. En todas las elecciones de medio término del 2009 para acá, después de la elección hubo una devaluación más grande, más chica, pero existió. Evidentemente vamos hacia ese lado. ¿Pensás que el gobierno tiene las espaldas anchas como para poder bancarlo? Espaldas anchas no podés tener cuando venís de una derrota y además se supone que el 14 de noviembre pongamos un escenario relativamente optimista desde el oficialismo, que mejore en algunos distritos sin alcanzar a dar vuelta el resultado a nivel nacional. Sí. Bueno, eso mejora el panorama de septiembre, pero no te da una fuerte espalda política. Y por el otro lado, tenés el tanque del Banco Central cada vez más escaso de dólares. Así que yo te diría que tenés que avanzar desde una situación de debilidad y tratar de convertir esa debilidad en una herramienta de negociación, y seguramente vas a necesitar también algún tipo de acuerdo o de diálogo, si no es de acuerdo, con la oposición, porque recordemos que por ley ahora el acuerdo que se negocie con el Fondo Monetario va a tener que ser aprobado por el Congreso. Bueno, vos tenés ahí también la voz de la oposición, ahora podemos hablar de los que están del lado de enfrente. Empezaron a surgir algunas voces, las más duras, los llamados, los conocidos como halcones, pero atención que el radicalismo también se plantó desde ese lugar diciendo, mira, no va a haber pactos, no va a haber mesa de diálogo, no va a haber acuerdo como el Pacto de Olivos, ni mesas de acuerdo, porque esto es el abrazo del oso. Si quieren hablar con nosotros, hablamos en el Congreso, donde podemos acordar distintas leyes. Pero no va a haber una foto de todos juntos pensando en cómo salir de la crisis. Sabés que está muy tensa la relación entre oposición y gobierno y no parece que se pueda recomponer. Y por otro lado suena como algo razonable esa actitud de parte de Juntos por el Cambio. ¿Por qué? Porque aunque no se note, porque están dulces, si me permitís el término, por la victoria, también tienen sus diferencias internas. Entonces, si algunos se muestran excesivamente dialoguistas, corren el riesgo de que los corran, valga la redundancia, por posiciones más asertivas, por posiciones más fuertes, así que van a tener que cuidar mucho eso. Yo a lo mejor lo que veo una oposición que diga, bueno, no los vamos a entorpecer, pero tampoco quizás vamos a establecer una suerte de puntos firmados como ha pretendido algún referente del oficialismo. Sergio Massa. Bueno, quieren sesionar por el presupuesto. El que está hablando de eso es Sergio Massa. Exactamente. Sí. Claro, pero yo creo que la oposición probablemente diga, bueno, quieren discutir el presupuesto
presupuesto, vamos a dar quórum, pero no necesariamente cuenten con que nosotros vamos a aprobar las cosas que ustedes quieren hacer. El oficialismo quizás le cueste un poco más llegar al quórum en diputados, no tanto en senadores, aunque pierda 4 o 5 senadores, pero no pareciera el riesgo venir por ahí. Yo creo que el riesgo más inmediato para este verano está precisamente en la posibilidad de firmar el acuerdo con el fondo, porque sin ese acuerdo, el primer trimestre del 2022 viene con 7.000 millones de deuda debajo del brazo que tenés que pagar y que todos sabemos que no están. Entonces, acá tenés la urgencia de cerrar esto. De allí, esta lectura que empezamos a hacer en Estados Unidos, el ministro de Economía negociando, y acá tenés actos que te dicen Fondo Monetario no. En otras circunstancias, esa conducción, uno podría pensar que esto es la estrategia del policía bueno y del policía malo. Yo no lo veo eso. Yo lo que veo que acá todavía hay una suerte de desinteligencia respecto hasta dónde o no conceder en este acuerdo que de alguna manera hay que hacer sí o sí, porque pensar que la Argentina ingrese en un default con el Fondo Monetario Internacional ya sería pensar la espiralización de la situación económica en términos que más vale ni siquiera los amaguemos desarrollar. Gustavo, gracias por este contacto. La próxima vez que te parezcas así vestido, avísame, pongo la Independiente y más o menos la peleamos desde otro lugar. Gracias por esta entrevista y este contacto. Fuerte abrazo. Dale, queda hecho el compromiso. Dale, fuerte abrazo. Gustavo Marangoni es politólogo, analista político y tuvo la amabilidad de charlar unos minutos con nosotros. Quédate ahí, hay mucho más para contarte. Vamos a un breve corte.